Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte, nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. ¿Cómo vemos recibir la vida eterna? Consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Estar reunidos aquí en esta tarde, o esta noche. Señor, te doy gracias primeramente por estar reunido con mis hermanos. Te pido, Señor, clamo a ti, Señor, que seas tú guiándonos en este estudio, seas tú hablando, Señor, no sea mi corazón, mis emociones, mis sentimientos o mis pensamientos, Señor. Seas tú dirigiendo este estudio con tu Santo Espíritu que mora en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor, la profundidad de cada pasaje que tú nos quieres mostrar.
mostrar para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestros pensamientos, por las intenciones de nuestros corazones, Señor, del día a día. Toma control de este estudio, Señor, y dame la sabiduría para poder explicarle a mis hermanos qué es lo que quieres decirnos en tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque somos siervos inútiles, Señor, que siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Y seas tú, Señor, guiando este estudio, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, que murió por nosotros, en su amor infinito. Amén. Bueno, quería compartirles este estudio de Santiago, ¿vale? Del epístola de Santiago, del capítulo 1, del verso 1 al 12, ¿vale? Vamos a ver cómo nuestra fe va a ser puesta a prueba en medio de las aflicciones, de las tribulaciones, de las angustias. Si tu fe es real, ¿vale?, va a producir perseverancia, si somos un verdadero creyente, ¿vale? Eso es lo que va a querer demostrar Santiago. Quiero darles un pequeño contexto de quién es Santiago, ¿vale? Santiago es un nombre hebreo que significa, o es llamado Jacobo, ¿vale?, o Jacobo, ¿vale?, que significa el que Dios recompensará o recompensado por Dios, o el que cambia. Eso significa Santiago, ¿vale? Después fue traducido al latín como Santus Jacobo, y de ahí pues al castellano, que es Santiago. Sabemos que en esta epístola todos nosotros, pues Santiago es el medio hermano de Jesús, ¿no? Después que Cristo nació, pues María tuvo relaciones sexuales con José, ¿no? Entonces era su medio hermano, ¿vale? Ahora, en contexto, ¿vale? En la escritura nos muestra tres Santiagos, ¿vale? Tenemos a Santiago, hijo de Zebedeo, el hermano de Juan el apóstol; Santiago, que es el hijo de Alfeo; y Santiago, que es hermano de Jesús, ¿vale? Con respecto a Santiago, hijo de Zebedeo, lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 19, y en Mateo capítulo 4, verso 21. Cuando hablamos de Santiago, hijo de Alfeo, lo encontramos en Marcos 3, 18. Y con respecto al hermano de Jesús, que es Santiago, ¿vale?, lo encontramos en Mateo capítulo 13, verso 55. Quisiera leer el texto, ¿vale? Dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La misma Biblia habla que Jacobo era su hermano de Jesús, medio hermano, ¿vale? Ahora, sabemos que en contexto Jacobo vivió con Jesús, ¿no? Pero dice la Biblia que él no creía en Cristo, o sea, como su Señor, lo tomaba solamente como un hermano, pero era incrédulo. Él, por 1 Corintios 15, sabemos que Cristo, después de la resurrección, aparece a Jacobo, a Santiago, y pues vemos en Hechos 1, 13, 14 que ya vemos a un Jacobo que ha nacido de nuevo, ¿no?, que ya cree en Cristo, ¿no?, porque él no creía como su Señor, no era un incrédulo, ¿no? Ha nacido ya de nuevo, viendo a Cristo resucitado. Recién tuvo que verlo a Cristo resucitado para que pueda creer, ¿no? En contexto también, Jacobo o Santiago era tomado o llamado como columna de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro, ¿vale? De acuerdo también al escritor Flavio Josefo, este escritor del primer siglo, judeo-romano, ¿vale?, escribe y dice que él tenía un apelativo o un sobrenombre, le decían Santiago el rodillas de camello. ¿Por qué? Porque su devoción era tan grande, él se postraba constantemente, dice Flavio Josefo, que a tal punto de que él oraba tanto que sus rodillas se le hinchaban como las de un camello, ¿no? Entonces, quería dar este pequeño contexto para que entendamos quién es Santiago. ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí. Sí, ¿no? Vale. Ahora, vamos a ver. En la Escritura siempre vemos, ¿no?, que Pablo en Romanos 1.1, Pedro, segunda de Pedro
ellos hacen llamar siervo. También Cristo también es llamado siervo, ¿no? Vamos a ver el primer texto. Dice Santiago, vamos al capítulo 1, verso 1, ¿vale? Dice, vale, ¿ya está? Vale. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice, ¿no? Ese es el saludo que da Santiago, ¿vale? Ahora, él utiliza la palabra siervo, ¿vale? Pero esa palabra siervo es profunda porque lo utilizan tanto Santiago, Pedro, lo utiliza también Pablo, ¿no? Y Cristo, ¿vale? La palabra ahí, la palabra griega es doulos. ¿Qué es un doulos? Significa esclavo, ¿vale? ¿Qué es un esclavo? ¿Vale? Acá no está hablando de un esclavo que sirve obligatoriamente, ¿vale? Es un esclavo que sirve por amor. Ese es un doulos en griego, ¿vale? Tanto como le dije, y lo vuelvo a repetir, lo utiliza Pablo en Romanos, según de Pedro también lo utiliza, y en Filipenses 2:7, Cristo es llamado también, que dice que se despojó de todo reconocimiento para hacerse doulos, siervo, un esclavo que sirve por amor, ¿vale? En Isaías capítulo 52, verso 13, Cristo es llamado el siervo de Yahweh, el esclavo de Yahweh, del hebreo Ebed, muy profundo, ¿vale? Entonces, vemos que esta palabra siervo es muy profunda, es utilizado por los apóstoles y por Cristo, ¿vale? Esa palabra es es muy hermosa porque sí habla de un esclavo que ama a su amo, ¿no? Como Cristo es nuestro amo, ¿no? Nos ha comprado con su sangre, ¿no? Nos ha redimido, pagado el precio, ¿no? Entonces, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos, si nosotros nos damos cuenta, Santiago era hermano de Cristo, lo sabemos, ¿no? Pero él muestra su humildad. Él no está diciendo, Santiago, hermano de Cristo, ¿no? Porque podría ponerlo, ¿no? O si no decir, mira, Santiago, líder general de la iglesia de Jerusalén. No, él dice siervo. Santiago, un esclavo que sirve por amor de Dios y del Señor Jesucristo. Él está hablando. Y eso que es hermano de Cristo, ¿vale? Dice, a las 12 tribus, a la dispersión, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, ¿vale? En contexto, estas 12 tribus, muchos eruditos bíblicos piensan que pudo haber sido la persecución de Hechos 7 con Esteban, cuando apedrean a Esteban. Esteban da una cátedra del Antiguo Testamento a los fariseos, ¿vale? Y fueron dispersos los judíos. O también hay otra postura, en Hechos 12, esto sucedió de Esteban en el año 31-32 después de Cristo, ¿vale? O también hay otra postura, en Hechos 12, cuando Herodes Agripa persigue a los cristianos, ¿vale? Eso también, hay dos posturas, ¿vale? También fueron dispersos. Esto sucedió en el año 44 después de Cristo, ¿vale? Ahora, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La palabra dispersión se le daba es un nombre técnico que se le daba a las personas que estaban fuera de Palestina. La palabra griega es diáspora, ¿vale? Las personas que estaban fuera de Palestina. Ahora, termina el saludo, dice salud. El saludo termina con salud. Pero no se está refiriendo que tiene una copa. Cualquiera puede pensar, bueno, Santiago tiene una copa de vino y que dice, bueno, salud. No. La palabra griega es chairein, que significa regocijarse o desearle salud física a los que van a oír el mensaje. ¿Me deja entender hasta ahí? Sí. Vale. Ahora, Santiago del versículo 2 al 12 nos va a exhortar a todos los creyentes, ¿vale? Ahora, primero vamos a entender, lo que reciben este mensaje en la audiencia son judíos cristianos convertidos del Espíritu, ¿vale? Pero ¿cuál sería la implicancia o la enseñanza para nuestros días? Ellos son cristianos, nacidos del Espíritu, ¿verdad? Y nosotros también, como iglesia, somos iglesia de Cristo, ¿no? Hemos nacido de nuevo. Entonces, el mensaje también es para nosotros, la enseñanza también es para nosotros, porque somos cristianos, ¿no? Vale. Ahora, Santiago dice, hermanos míos,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vale. Este segundo texto es profundo. Vamos a desmenuzar el texto para poder entenderlo. Él utiliza el término hermanos míos. Ese término hermanos míos es un término judío que se hablaban solamente entre judíos. Es como decirte, somos cristianos, ¿vale? Y porque hemos nacido y somos de Cristo, ¿no? Pero entre judíos se llamaban hermanos. Era un término que todo judío hablaba, ¿vale? Para referirse que tienen una comunión entre ellos mismos, ¿vale? Ahora, vamos a ver, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Vale. Pero vamos a ver que Santiago, del versículo 1 al 12, va a utilizar términos judíos. O sea, esto nos da a entender que a pesar que Santiago escribe en griego, hay una mente hebrea, ¿vale? Entonces dice, hermanos míos, término judío, y comienza la orden. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice. La palabra tened es un imperativo, no es algo que tú puedas, no es una opción, sino que es una orden. Tened, en griego es egeomai, significa tienes que tener sumo gozo, ¿vale? Pero no está hablando de un medio gozo, está hablando de un gozo total, ¿vale? La palabra gozo en griego significa una oportunidad de regocijo, ¿vale? No es que, o sea, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces está diciendo, vas a tener una oportunidad de regocijo, pero tenlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Vale, vamos a ver. Cuando os halléis en diversas pruebas, ¿vale? La palabra halléis en griego está hablando caer de la nada, significa caer de la nada, ¿vale? Cuando caigas de la nada en diversas pruebas, tienes que tener gozo, dice Santiago, un sumo gozo total, porque es una oportunidad de regocijo cuando caigas de la nada en diversas pruebas. Pero si te das cuenta que la palabra diversa está diciendo de diversas formas. Cuando dice la palabra en griego halléis, que es peripicto, significa que tú puedes estar, qué sé yo, estando en el coche, en tu casa, y de repente te viene una tribulación, una angustia, una mala noticia. Son de diversas formas, ¿vale? La palabra pruebas, ahí en griego, está hablando de tribulaciones, angustias, aflicciones enviadas por Dios para probar tu fe. La palabra en griego es peirasmos, ¿vale? Es profunda esa palabra. Esta palabra también tiene un énfasis con la palabra cuando dice el Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Y no nos metas en tentación. Ahora, si tú te das cuenta, cuando el Padre nuestro dice, no nos metas en tentación, dando a entender que Dios tienta, ¿verdad? Pero Santiago en la epístola dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? Que la palabra peirasmos también está en el Padre nuestro, que significa aflicciones, tribulaciones, angustias, para probar tu fe. Pero el Padre nuestro enfatiza a que si tu fe es inmadura, Padre, no nos metas en esta tribulación, en esta prueba, si aún mi fe es inmadura, porque no voy a poder pasarla. Ese es el énfasis del Padre nuestro. No es que Dios te va a mandar una tentación para que tú peques, porque Dios no tienta a nadie. Dios es santo, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice, ahora, tenemos que tener sumo gozo, porque es una oportunidad de regocijos, pero estas diversas pruebas van a venir de la nada, ¿vale? Y son inevitables, ¿vale? Son aflicciones, angustias, tribulaciones, de diversas formas. Ahora, dice, quiero que me tomen atención, que la palabra prueba en el versículo 2 es peirasmos, tribulaciones, angustias, ¿vale? Enviadas por Dios para probar tu fe. Ahora, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, cuando dice sabiendo, es que tú eres consciente, tú ya lo has vivido, ¿vale? Sabiendo que la prueba, ahora, la palabra prueba no es la misma palabra griega que el versículo 2. Aquí, la palabra prueba está dando a entender de manera más simple, es como un examen que Dios te hace, pero este es un sustantivo neutro. Un sustantivo neutro
al ser conformados de adjetivos, describen estados de algo, características, cualidades, ¿vale? Santiago está diciendo, sabiendo que la prueba, o sea, después que tu fe ha sido aprobada, o sea, ya está hablando de que tu fe, si has pasado el peirasmos, la palabra griega es dokimion, no es la misma palabra, ¿vale? Después que tú has pasado la prueba, ¿vale? Dice, después que ya ha sido aprobada, si tu fe es genuina, ¿vale? Vas a producir paciencia. Esa es la consecuencia de la prueba que tú has tenido, ¿vale? Ahora, quiero explicarles. Cuando se traduce paciencia en la escritura, hay dos tipos de paciencia. Está la paciencia interna, que es macrotumia. ¿Qué es macrotumia? Es la paciencia para poder nosotros soportar las ofensas de los demás, ¿vale? Pero aquí no es macrotumia. Es la palabra griega upomone. Significa permanecer debajo, es decir, no desertar, perseverancia, ¿vale? Está hablando de la perseverancia, de permanecerte ahí sin desertar en medio de la prueba. ¿Me dejo entender? Sí. Me estoy dejando entender porque no quiero hablar y pues, quiero... Sí, Sí, sí. Va. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en nosotros? Upomone, ¿verdad? Perseverante, permanecer en la batalla, no desertar, ¿vale? Ahora, en el versículo 4 vamos a encontrar dos consecuencias de la perseverancia que hemos ganado en medio de la prueba. En la teología se le conoce como la santificación progresiva, es decir, el creyente después que es nacido de nuevo entra en una etapa de santificación, pero es progresivo, es decir, en otros creyentes es muy rápido, en otros creyentes es más lento, pero es progresivo. ¿Por qué? Porque no se detiene. ¿Me dejo entender? Entonces, a consecuencia, dice, más tenga el upomone, o sea, la paciencia, la perseverancia que tú has ganado, su obra completa, dice Santiago. ¿Vale? Dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Vale? Más tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Vale? Aquí no está hablando de perfección absoluta, ¿vale? Porque tenemos un cuerpo pecaminoso. Pablo luchaba contra el pecado. Miserable de mí porque tengo este cuerpo de muerte. Vamos a ser perfectos en la glorificación, ¿verdad? Romanos 8:30 habla de la glorificación de los santos escogidos, ¿verdad? Entonces, acá no habla de perfección absoluta. La palabra en griego es teleio, significa maduros. Vamos a ser maduros después que hemos pasado la prueba. Y estas pruebas, dice Santiago, que van a venir de la nada, pero eso te va a hacer maduro. ¿Vale? O sea, ¿cuál es la enseñanza de estos versículos que les estoy mostrando? Es que no debemos sufrir tontamente. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un creyente, estás siendo santificado para que tú llegues a ser en un futuro como Cristo. Romanos 8:28 al 30 dice, de lo que antes conoció, ¿vale? Estos fueron elegidos, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la Escritura. Para lo que antes conoció, pues esto van a ser a imagen de Cristo. ¿Vale? La palabra en griego ahí, imagen, es eiko, significa semejanza. No está hablando de poderío absoluto que vamos a ser como Cristo, sino al carácter, mansedumbre, humildad, longanimidad. Vamos a ser como es Cristo en actitudes. Ese es el énfasis, ese es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo santifica al creyente, pero también con la Escritura, porque Él escribió. ¿Vale? Pero no me quiero salir del tema. Dice, mantenga la paciencia, su obra completa, para que seamos maduros. ¿Vale? No habla de perfección absoluta. Y la palabra cabales, o locleros, en griego, significa completos en distintas áreas de nuestra vida que aún son inmaduras. Es decir, que la prueba viene de diversas formas. Al ser aprobada, produce perseverancia. Y al producir perseverancia, tiene su obra completa. ¿Cuál es? Maduro y completos. En el creyente, ¿vale? Ahora, dice, si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, ¿vale? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado, ¿vale? Ahora, ¿a qué sabiduría se refiere? ¿A qué sabiduría se refiere? La palabra ahí, sabiduría en griego es sofía, habla de la sabiduría conceptual. ¿A qué se refiere? Sofía es conocer las cosas profundas de la palabra de Dios. Eso es sofía, sabiduría conceptual. Se enfoca en las escrituras. Ahora, ¿por qué dice esto Santiago? ¿Por qué enfatiza mucho en las escrituras en medio de las pruebas? El punto es este. Según Timoteo 3, 16, 17. Vayamos a ese pasaje y vamos a ver lo útil, lo que da las escrituras. ¿Vale? Segunda de Timoteo. Según Timoteo 3, 16, 17. ¿Listos? Sí. Compañeros, guerreros upomones, guerreros, soldados. Ya. ¿Vale? Vale, dice. Este texto lo conocemos todos. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Vale? Eso es lo que dice Pablo, enfatizando al Antiguo Testamento y a las cartas de aquel entonces que aún lo estaban escribiendo, ¿vale? Toda, dice la escritura, es inspirada, exhalada por Dios, soplada por Dios en griego significa, soplada por Dios, ahora, y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Vale? Vamos a entender este texto. Aquí vemos cinco beneficios, ¿vale? Dice que es útil, la escritura es útil, es decir, provechoso, ¿vale? Enseña, redarguir, o sea, es decir, reprende, convence, amonestando, corrige, instruye en justicia. 5 beneficios que da la escritura al creyente. Es útil, enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. ¿Vale? Ahora, no obstante, da 3 consecuencias. De los beneficios, en el creyente va a haber una consecuencia de la palabra de Dios. ¿Vale? Te hace perfecto, dice. Enteramente preparado, toda buena obra. ¿Vale? Ahora, pero vamos a entender más profundo qué significa esto. ¿Por qué Santiago está diciendo, pide Sofía? En medio de la prueba, pide Sofía, sabiduría conceptual, iluminación. Nosotros ya no necesitamos revelación, sino iluminación para entender las escrituras. ¿Vale? Ahora, dice, cuando habla de perfecto, del griego artios, significa completo, o sea que no te falte nada. ¿Vale? Enteramente preparado, del griego exartizo, significa equipado, es decir, la escritura trae esa preparación en el creyente constantemente. Te equipa. En medio de la prueba, tú sabes que están las promesas de Dios, entonces te equipa. Confías. Para toda buena obra, dice. ¿Vale? En griego es agaxo, significa bien, valioso, honrado. ¿Cuál es el punto? La escritura nos hace completos y en consecuencia nos equipa para saber hacer lo correcto bajo la motivación correcta. Es por eso que Santiago dice, pide Sofía, porque te va a ayudar a poder pasar la prueba, porque te equipa. ¿Vale? Vamos a ver, quiero profundizar un poco más. Vamos a Salmos 19, ¿vale? Salmos 19, versículo 7, ¿vale? Es la suficiencia de las escrituras, ¿vale? Salmos 19, versículo 7.
¿Están? ¿Listo? Vale. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Vale? Vamos a desmenuzar este texto, ¿vale? Y le voy a dar un contexto para que lo entiendan. Del versículo 1 al 6 está hablando de que la creación da testimonio de Dios, ¿vale? Pero del 7 al 14 habla de este Salmos de la Escritura, que da testimonio de Dios, ¿vale? Tanto la creación como las Escrituras. Ahora, quiero desmenuzar este texto para poder entender por qué Santiago pide Sofía, ¿vale? La ley de Jehová es perfecta, del hebreo tamim, significa completa, total, lo cubre todo, no le falta nada, es completa, ¿vale? Es que convierte al alma, ¿vale? La palabra alma ahí es nefesh, significa que la ley de Jehová es para la persona interior, toda la persona, todo tu ser, mente, voluntad, sentimientos, todo lo que eres tú, ¿vale? El testimonio de Jehová es fiel, ¿por qué? Porque no cambia, ¿verdad? Que hace sabio al sencillo, dice, ¿vale? Aquí no está hablando de una sencillez de, qué sé yo, que externamente, de repente te vistes sencillamente o eres sencillo en la forma de hablar, ¿no? La palabra aquí, sencillo, en hebreo, hace un énfasis a una puerta abierta. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando una puerta está abierta? Que puede entrar. ¿Y qué más? Y salir. Ese es el punto. Vale. Hace énfasis a una mente abierta, una persona que no sabe qué confiar, qué creer, tiene puntos de vistas, ¿no? Ese es el punto, pero dice que lo hace a esta persona que tiene la mente abierta, sabio. Aquí no está hablando de la sabiduría conceptual que es Sofía, acá está hablando de la sabiduría de la vida sabia, del hebreo shaham, significa acto capaz en tu vida diaria. Eso te hace la escritura. En medio de la prueba vas a ser shaham, porque tienes la escritura. ¿Me entiendes? ¿Me dejo entender? Shaham, ¿qué? Es una palabra hebrea que significa acto capaz. No es la sabiduría conceptual, sino la sabiduría de la vida sabia. ¿Por qué? Porque está mencionando el texto que la ley de Jehová es perfecta. Si tú te das cuenta que la ley es la escritura, la ley es la Torá, pero estamos viendo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces acá lo traducen ley, pero en el hebreo es Torá. Pero toda la escritura nos hace sabio. Estás en alguna religión, estás en filosofía o cualquier otra cosa, dice que te hace sabio, apto, capaz. ¿Vale? Entonces, por eso es importante tener Sofía en medio de la tribulación, porque vas a ser sabio al afrontar las pruebas. ¿Vale? Ahora, volvemos al texto, vamos a volver a Santiago. Vamos a volver. ¿Vale? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de... versículo 6, Estamos viendo que tenemos que pedir sabiduría. Santiago nos dice, pídala a Dios que da abundantemente y sin reproche. O sea, Él no te va a sacar en cara, ¿vale? Estamos viendo eso. Pero pida con fe, ¿vale? Del griego pistis. ¿Qué significa fe? La fe no es positivismo, ¿vale? No es que mañana me voy a ir al trabajo y con fe. Eso no es fe, es el positivismo. La fe dice que es por la palabra de Dios. Viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en griego epistis significa una firme persuasión. Creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Tener convicción. Creer en lo que dice Dios. Eso es fe. Entonces dice, pero pida con fe. O sea, dice Santiago, tienes que pedir creyendo en lo que ha revelado Dios en las Escrituras. Porque si no, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Usa una analogía que es del mar, ¿verdad? Que es arrastrada, que es inestable, ¿vale? Si no tiene fe, dice el versículo 7, dice,
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, ni siquiera lo pienses. Ni siquiera lo pienses. Si no tienes fe creyendo en las Escrituras, si pides sabiduría y quieres entender tu prueba, pero si no tienes fe, ni siquiera lo pienses, que vas a recibir algo. Es duro, ¿no? Confronta nuestro corazón, pero es la palabra de Dios. Bueno. Ahora, Santiago es un poco más duro todavía, pero es una exhortación para nosotros, para poder clamar a Dios que nos dé esa fe, esa convicción en las Escrituras. Porque Él dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra griega doble ánimo significa dos mentes. En griego dixucho significa un esquizofrénico espiritual. O sea, un día puedes obedecer al Señor y el otro día te da lo mismo. Eso significa un dixucho, un doble mente, ¿vale? Entonces dice, este dixucho ni siquiera lo piense que va a recibir sabiduría, que no lo pide con fe, no lo pide creyendo en las Escrituras, ¿vale? Ahora, Santiago en el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, ¿vale? Acá no está hablando de la humildad externa, de una persona, de repente, una persona que carece de cosas materiales. Está hablando de la humildad interna. La palabra griega es tapeinos, significa, un tapeinos era en griego es una persona que no depende de sí misma, todo depende de Dios. Ese es un tapeino. No confía en él, o sea, solo depende de Dios. Pero dice el texto, gloríese en su exaltación, en su alabanza, obedeciendo al Señor. Pero Santiago dice aquí, el hermano, perdón, en el verso 10 dice, pero el que es rico, aquí habla de los que tienen bienes materiales, ¿vale? Ahorita les explico el contexto. En su humillación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora, está hablando del rico, ¿vale? Que tiene que humillarse, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Que están siendo a pruebas esas aflicciones, los peirasmos, ¿no? Que Dios manda para probar tu fe. Pero dice el contexto, el tapeinos, la persona que es humilde internamente, que solamente confía en Dios, gloríese en medio de la prueba en su exaltación. Pero el que es rico, no pongas tu fe o tu mente, ¿vale?, en las cosas materiales, porque perece. Usa la analogía de la planta que se marchita, ¿verdad? O sea, en medio de la prueba el rico, si confía en sus bienes materiales, va a perecer. O sea, no lo va a sacar de la tribulación. O sea, ya si vemos el contexto, vamos a entender de la prueba, y tanto el tapeinos y el rico que tiene cosas materiales son puestos a prueba. Pero las cosas materiales en medio de la prueba no sirven de nada. Nada, dice Santiago, porque se marchita, se cae la hoja y se seca. No sirve, ¿verdad? El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Cuando todos nosotros llegamos, vamos a ir a la glorificación, ¿no? Tenemos la vida eterna por Cristo, la justificación. Pero aquí dice bienaventurado. La palabra bienaventurado es Macarios, significa bendecido por Dios, directamente bendecido por Dios. El varón que soportó la tentación. La palabra aquí en griego tentación es lo que significa
que ya después que tu fe ha sido aprobada, vas a recibir la corona de vida. En contexto, cuando habla aquí, contexto histórico, en Grecia las personas que participaban en deportes, ¿vale? En su perseverancia de las carreras, en los deportes que hacían, les daban una corona, ¿vale? Para poder enfatizar de la perseverancia y en lo trabajoso que ha tenido que pasar, las cosas que ha tenido que pasar para poder llegar a la meta. Está hablando de la vida eterna. ¿Vale? Después que tu fe ha sido aprobada, ha sido muchas veces, al final vamos a tener vida eterna. ¿Vale? Pero todos estos pasajes, hermanos, habla de la santificación del creyente y cómo nosotros tenemos que tener en cuenta las escrituras para poder pasar las pruebas. Sin las escrituras vas a sufrir totalmente. Si tú tienes una tribulación ahorita, un problema, ahora ya lo sabes. Es para santificarte, hacerte como Cristo, transformar tu vida, tu carácter, tu corazón, tus pensamientos, tu concupiscencia sea dirigida, tu mente, todo sea a Cristo. Las pruebas, algunas cosas que no nos gustan, ¿no? Pero el Señor lo permite porque todas las cosas nos ayudan para bien, para sernos como Cristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la implicancia? Porque esto es el mensaje a los 12 tribus que eran cristianos. Todos nosotros somos cristianos, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza? Necesitamos la escritura para poder pasar las pruebas y tenemos que ser upomone, mantenernos ahí, no desertar, no escapar del dolor, sino esperar que pase la prueba. Después que ha sido aprobada, dos consecuencias estamos viendo: maduro y completo. Si no entiendes, pide sabiduría, iluminación, anda la palabra y medítala y pide iluminación al Señor para que puedas entender la prueba. ¿Vale? ¿Me deja entender? Es lo que enseña Santiago del capítulo 1, verso 1 al 12. Vimos cómo él se presentaba, sabemos que es siervo, es un doulos, ¿vale? Hay muchos términos judíos, también vamos a ver si lees toda la epístola, utiliza la palabra el Padre de las Luces, o el Dios de luz, ¿no? Es un término judío enfatizando que Dios creó todos los astros, estrellas, luna, sol, ¿vale? Entonces, hermanos, espero que haya sido de bendición desde el Señor y pues seamos su común. ¿Le gustó el estudio? Sí. Y está bien. De hecho, lo que dijiste me recuerda a Mateo capítulo 4, Ya. los primeros versículos que habla de la tentación de Cristo. Y Cristo, cada vez que el diablo le decía algo, él decía, escrito está, usaba la palabra para reprender al diablo y combatir la tentación. El Señor pues nos ayude a vivir. No somos perfectos, vamos a pecar, sí, pero somos imperfectos. Pero tenemos el Espíritu de Dios para decir no a la acción. Pero es imposible que nosotros luchemos contra nuestro corazón porque somos perversos. Nuestra mente es perversa. Pero con la ayuda del Espíritu podemos decir no al acto, pero más no a las intenciones de nuestros corazones. Por eso es muy importante la llenura. ¿Cuál es la llenura? La palabra. Entonces eso sería otro estudio. Pero es aferrarte a la palabra, a la promesa de Cristo y orar. Y dejarte controlar por el Espíritu. Morir a tu carne y el Espíritu tome control de tu vida. Bueno, hermanos, un gusto. ¿Cómo voy a hacer hasta la próxima?
oración, ¿sabes? Sí. Gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido, Señor, y que nos aferremos a tu palabra y que hayamos entendido el mensaje y que lo podamos poner en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Tenéis algún tema de oración? Sí, por mis papeles. Que mi Los papá siguen venga. los papeles. No lo quiero mal, no sería la voluntad del Señor. Los papeles, ¿no? Pero especifica. El papel. Del baño. Voy a hacer los papeles del baño. Se le acabó los papeles del baño. Lo de su madre. De la oficina. Documentación, pero la documentación de. Sí. Para que España me adopte. Un tema más. ¿Ah? No, me estaba preguntando si era un tema. ¿Alguien quiere compartir algo? Que yo pues, creo que también buscaba trabajo. Sí, también el tema de sus papeles. Papeles de trabajo aquí. Sí, los papeles. ¿Y algún agradecimiento? ¿No? Yo sí. Agradecimiento. ¿A qué te refieres? Sí, algo de lo que estemos agradecidos a Dios. Algo que haya pasado. Por la vida, ¿no? Por la mejor, estaría tirando aquí. Ya con el aire es más que de sobra. El aire, la comida y el agua. con tener Eso no eso. cuenta, ¿no? ¿Qué más querés? Sí, que... No, Ya va. Bueno, agradecerle al Señor por la verdad, por sostenerme, porque a pesar de la salud y las dificultades, físicamente hablando, porque está últimamente un poco pachucha y tal, he tenido que estar de urgencia también y me han inyectado y tal, no sé qué. Entonces, pues la verdad que a pesar de todo, que quiero agradecerle porque me sigue sosteniendo y me levanta cada día. Como las águilas. sí, vamos a ver. Soy Entonces, pentecostal. ¿Quieres saber Soy por qué? pentecostal. ¿Por qué No era esa eso, figura no. literaria? ¿Por qué Estábamos tiene hablando esa antes de literaria eso. como las águilas? Ah, vale. ¿Quieren saber por qué? Justo lo estaba hablando con José Pablo. Bueno, Que las águilas pueden vivir hasta 70 años, ¿vale? Pero la cual, cuando llegan a una edad de 40 años, su pico y sus garras se comienzan a desgastar, ¿vale? Entonces, ellos tienen que ir a su monte para poder ellos romper su pico y sus garras, la cual, en consecuencia, pues le crece uno nuevo y pueden vivir 30 años más. Por eso usa la figura literaria como. Cuando nosotros en la escritura utiliza la palabra como, siempre va a ser una figura literaria porque va a utilizar cualquier un objeto o una persona con alguna semejanza de un animal o cualquier otra cosa, ¿vale? Es como decir, el león, el diablo está como león rugiente, como, no es que sea un león, sino que compara la semejanza de un león que está a punto de atacar, como figura literaria, ¿vale? Entonces entendemos eso. Entonces no puedo decir que me rompe el cuello o la pierna, ¿vale? Para que me quede uno nuevo. Tú no, pero una clase de esa, ¿no?
Todavía no. Ya habrá que ver si hacen alguna ley transespecie. Esa ya casi la han hecho. La ley transespecie ya está, la transespecie ya. Pablo, vamos a probar nosotros primero. Aquí sí Daniel ya sí tengo. ¿Tú estás puesto? No. Yo, perdón. Es un transoso. Va. No, pero ¿sabes por qué lo